Buenos días, profesor. Mis compañeros y yo les vamos a mostrar el tema de la electroquímica y celdas microbianas. Mi persona, Jimena Durán Elizondo, Tracy Espinosa Guerra, Juan Diego Madrigal Chávez, Sofía Salazar Miranda y José Antonio Angulo Solórzano. Bueno, yo les vengo a hablar sobre lo que fue la historia de cómo surgió la electrólisis. Esto ocurrió en los años de los 80. El interés alrededor de la obtención de energía microbiana creció de una forma muy significativa y las bases reguladoras del consorcio microbiano como catalizador anódico empezaron a ser investigadas en trabajos llevados a cabo con cultivos puros, mediadores para transferencia de electrones entre bacterias, electrodos y fuentes de carbono no complejas. Durante los años de los 90, el deseo por una mejor comprensión de estos sistemas hizo proliferar la experimentación con distintas configuraciones. En esta etapa, los microorganismos capaces de transferirse por sí mismos, sin la ayuda de mediadores, los electrones al electrodo como aceptor final, fueron identificados. Se exploraron distintas aplicaciones y se generaron nuevos modelos. En esas dos épocas, entre los que fue los 80 y los 90, se empezó a concebir estos sistemas como una opción complementaria para la generación de electricidad, especialmente en países que en ese tiempo estaban en desarrollo. Desde el principio del siglo XXI, fuentes de carbono tan complejas como fue el agua residual o los purines se consideraron como posibles combustibles para estos sistemas y fueron testados con éxito. Se demostró que es posible depurar el agua residual y extraer simultáneamente energía de la materia orgánica contaminante en ella. En la actualidad, grupos de investigación de todo el mundo trabajan en el análisis y desarrollo de esa tecnología. Con respecto a la importancia de las celdas microbianas, el crecimiento económico de los países desarrollados ha estado determinado en gran medida por la explotación de combustibles fósiles, cuyo consumo ha ido aumentando significativamente debido al rápido crecimiento económico y poblacional, lo que a su vez acentuará los efectos antrópicos sobre el cambio climático, por lo que se espera que la implementación de energías renovables sea una alternativa real en el futuro cercano. Las celdas de combustible microbianas son una tecnología emergente que podrían contribuir a solucionar la crisis energética y la disponibilidad de agua no contaminada. La perspectiva de disponer de agua limpia para liberar al ambiente se fortalece al considerar las celdas de combustible microbianas, las que además pueden contribuir a la bioremediación de compuestos como los metales pesados, debido a que los microorganismos pueden aceptar electrones desde el electrodo y reducir diferentes compuestos, volviéndolos ambientalmente más amigables. Las celdas de combustible microbianas se distinguen de otros sistemas de generación de energía. ¿Por qué? Porque estas van a operar eficientemente a la temperatura ambiente e incluso a muy bajas temperaturas y producir menos cantidad de dióxido de carbono, por las que las pocas emisiones de este gas no requieren ningún tipo de tratamiento. El potencial de estos dispositivos es enorme y ha creado grandes expectativas en la comunidad científica, ya que es posible producir energía limpia mediante la explotación de la biomasa que existe en aguas residuales, domésticas e industriales. Al utilizar la materia orgánica de las aguas residuales como combustible simultáneamente con la producción de energía, se considera una depuración de las aguas contaminadas.
Bueno, en lo que respecta a la descripción de lo que es una celda de combustible microbiana, tenemos que la celda de combustible microbiana es un dispositivo bioelectroquímico que va a ser capaz de realizar una conversión espontánea o única de la biomasa, y esta la va a convertir en electricidad. Este proceso se va a realizar basándose en una actividad metabólica de los microorganismos. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, resumidamente, que una celda de combustible microbiana va a ser un dispositivo que utiliza microorganismos para convertir la energía química contenida en la materia orgánica en energía eléctrica. Entonces, eso sería como la descripción de lo que sería una celda de combustible microbiana. La función, en este caso no la incluimos en esta descripción, se la va a contar una compañera posteriormente. Y otro punto importante sería qué es lo que compone estas celdas de combustible microbianas. Lo que logra componer una celda de combustible microbiana, digamos, la estructura y la composición de una celda de combustible microbiana es básicamente muy similar a la de una celda de combustible convencional. Nada más que este tipo de celdas van a estar compuestas por una cámara anódica que va a contener, en este caso, de sustratos orgánicos, y una cámara catódica, y obviamente con sus respectivos electrodos, ¿verdad? La cámara anódica con el ánodo y la cámara catódica con el cátodo. Y un puente de intercambio que permite el transporte de iones a través del sistema. Sin embargo, estas celdas de combustible microbianas se diferencian de las celdas de combustible convencionales que había mencionado anteriormente, que son las que se parecen a estas celdas de combustible microbianas, por aprovechar la acción metabólica de los microorganismos en la generación de la energía eléctrica. Entonces, digamos, la energía eléctrica en estas celdas de combustible microbianas se van a generar gracias a aprovechando ese metabolismo, esa actividad, esa acción metabólica de los microorganismos en la generación de energía eléctrica. Esto es lo que diferencia de una composición de una celda de combustible no convencional a una celda de combustible microbiana. También en relación con su composición, tenemos que uno de los aspectos importantes que sería como a resaltar de una celda de combustible microbiana es que contiene un sustrato, y este sustrato logra contribuir en el combustible a partir del cual se genera la energía en estas celdas, y se encuentran diversos trabajos en los que se emplea una gran variedad de sustratos, desde compuestos puros hasta varias mezclas complejas. Y digamos que tiene sustratos simples, como por ejemplo sería la glucosa y el acetato, que serían de uso general, pero en estos últimos años digamos que como las investigaciones se centran en la utilización de sustratos
que son, por así decirlo, menos convencionales, con el fin de utilizar la biomasa que habíamos hablado antes, presente en aguas residuales de diversos tipos. Y a esto adicionalmente pues tocaría depurarlas y generar energía. Y con base a cómo funcionan, los microorganismos de estas celdas de combustible microbianas convierten la energía química presente en un sustrato en energía eléctrica. Esto sucede porque los microorganismos producen electrones que viajan a través de una serie de enzimas respiratorias en la célula. De este modo se genera energía en la célula en forma de ATP. Los electrones liberados son recibidos por un electrodo en lugar de un aceptor natural de electrones, para posteriormente estos lleguen a ser reducidos. Este proceso contribuye a degradar la materia orgánica presentada como sustrato o combustible. Tipos y ejemplos de microorganismos utilizados en estas celdas. Primeramente vamos a comenzar explicando que en las tecnologías electroquímicas los microorganismos que se transfieren electrones a un electrodo se llaman exoelectrógenos. Vamos a encontrar exoelectrógenos más fuertes y otros más débiles que se utilizan en estas celdas. Por ejemplo, la bacteria Helicobacter sulfureducens, clasificada como exoelectrógena fuerte, es una de las más utilizadas ya que tiene la capacidad de transferir electrones a los electrodos empleando citocromas, que son proteínas redox. Además, son eléctricamente conductoras y se encuentran en la membrana celular. Otra característica de este tipo de microorganismo es la capacidad que tiene de oxidar completamente un compuesto orgánico y así poder contribuir a lo que es la producción de energía. También vamos a encontrar otro tipo de microorganismos exoelectrógenos más fuertes, como lo son la Tolumonas ozonensis, que esta es una nueva bacteria gram positiva, además es anaeróbica, facultativa y puede utilizar una amplia variedad de sustratos para lo que es la producción de energía. Esto la hace muy valiosa para lo que es su aplicación en las celdas microbianas. También encontramos al microorganismo Rhodopseudomonas palustri, que esta es una de las bacterias metabólicamente más versátiles conocidas, ya que utiliza luz y compuestos inorgánicos o compuestos orgánicos para poder obtener energía. Esta adquiere carbono de muchos tipos de compuestos derivados de plantas verdes o mediante lo que es la fijación de dióxido de carbono y además fija nitrógeno. Otro de los ejemplos sería la Escherichia coli. Esta se caracteriza por poseer muchos bacilos gram negativos. No es esporulante, además produce indol a partir de triptófano y no utiliza citrato como fuente de carbono y no produce lo que es acetoína. Además, se dice que fermenta lo que es la glucosa y la lactosa con producción de gas. Otro de los ejemplos de microorganismos sería la Chanella prutefaciens, que se dice que las especies de Chanella son bacterias facultativas gram negativas. Estas son universales en lo que son ambientes acuáticos y de sedimentos que poseen la capacidad de generar energía eléctrica utilizando piruvato, lactato, formiato o acetato como sustrato. La Chanella tiene los tipos de respiración más diversos entre todas las bacterias conocidas, incluida la transferencia directa de electrones a través de citocromas de tipo C, de la membrana externa, de nanocables y de transferencia indirecta de electrones a través de redox. Esos serían como los exoelectrógenos más fuertes. Y también vamos a mencionar algunos ejemplos
de exoelectrógenos más débiles, como lo es la Chanella onidensis, la Enterobacter cloacae. También tenemos a la Bacillus subtilis, la Gluconobacter rossus o la Rudeferax ferrudescens. Estos serían los exoelectrógenos más débiles. Ahora les voy a hablar acerca de una investigación en la que se realizaron 2 diseños de circuitos electrónicos. Estos circuitos estuvieron bajo dispositivos instalados con electrodos puestos en contacto con microorganismos y materia orgánica proveniente de desechos agroindustriales y así sustituir el uso de un potenciostato. La metodología de este circuito consistió en construir el primer circuito emulando la operación de un potenciostato para alimentación de voltaje fijo a la celda. Posteriormente, se modificó el circuito inicial para otorgar un voltaje pulsado mediante el uso de un MOSFET en su versión 1.1. En el circuito electrónico 0.0, este estuvo conformado por un microcontrolador. ¿Y qué es un microcontrolador? Son pequeños dispositivos que pueden ser programados para realizar acciones que deseemos. En este caso, este microcontrolador tenía la tarea de registrar las variaciones de voltaje que se representaban en la celda electroquímica. También contaba con un regulador de voltaje analógico con el cual se establecía el voltaje de alimentación de la celda de electrólisis. Y el circuito electrónico 1.1 fue diseñado para proporcionar una alimentación pulsada por medio de modulación de ancho pulso. Este se alimentó con un voltaje de 5 voltios con una frecuencia determinada por el microcontrolador instalado. De esta forma, la señal alta fue de 5 voltios y la señal baja fue de 0 voltios, con un ciclo de trabajo del 10%, dando en promedio 0,5 voltios de manera constante. Y por último, las celdas electroquímicas microbianas. Estas celdas electroquímicas microbianas estuvieron constituidas por celdas de vidrio de tipo H de 2 cámaras, con 120 mililitros de líquido en cada una de estas cámaras. Se utilizó una membrana de intercambio catiónico de 3 centímetros de diámetro en medio de las dos que funcionaba como un separador de estas. También se utilizó un cátodo de malla de acero inoxidable de 1 centímetro y un ánodo de fieltro de carbón grafito. El ánodo fue colonizado con bacterias provenientes de composta y el catolito estuvo compuesto por una disolución amortiguadora de fosfato de potasio. También cabe recalcar que las celdas de combustible microbianas se alimentaron con acetato de sodio cada tercer día y se mantuvieron a temperatura ambiente. Resultados y discusión de la investigación. El circuito 0.0 fue diseñado para emular el control realizado con el potenciostato, el cual se le aplicó un voltaje fijo y en forma continua de 0,5 voltios. Sin embargo, el voltaje acumulado de esta osciló entre 0,51 voltios y 0,87 voltios en los primeros 8 días de operación. Se deduce que, aunque el circuito 0.0 se calibró para alimentar la celda a 0,5 voltios, el voltaje registrado aumentó debido al crecimiento microbiano. Debido a esto que ocurrió, se realizó una corrección de voltaje el día 8, en el que se ajustó el valor de alimentación a 0,2 voltios. Pero el procedimiento de ajuste ocasionó una caída de voltaje de la celda durante 2 días. Luego de esto, ella empezó a incrementar nuevamente, pero se prefirió restablecer el voltaje de alimentación inicialmente
en 0,5 voltios a partir del día 12 y dejar que el voltaje registrado evolucionara bajo el factor biológico. En cambio, en el circuito electrónico 1.1, que fue diseñado para operar mediante una modulación de ancho pulso que pasa de 0 voltios a 5 voltios, como lo habíamos mencionado antes, esta obtuvo un voltaje registrado de 3,8 voltios en los primeros 4 días. Después de estos 4 días, ella fue fluctuando, pero en aumento, y finalmente alcanzó un máximo de 4,2 voltios en 15 días. Este aumento cabe recalcar que fue ocasionado por 3 adiciones de acetato de sodio que se realizaron a los 6, 8 y 12 días de operación. Después de esto no mostró caídas de voltaje significativas y el valor de corriente que dejó pasar se consideró suficiente para la alimentación de estas celdas electroquímicas. Con estos dos circuitos se demuestra que el voltaje pulsado provoca una mayor corriente de salida de la celda y por otro lado el circuito 0.0, la evolución de voltaje de celda con el crecimiento microbiano, favorece la producción de corriente en comparación con un voltaje fijo. Se puede deducir que es posible diseñar circuitos que no solo sustituyan el uso de un potenciostato, sino que también mejoren la producción de energía en celdas electroquímicas microbianas. Y ahí les dejamos un cuadro donde el azul es el voltaje de operación del circuito 1.1, que se ve donde va en aumento, y el rojo muestra al circuito electrónico 0.0. Para concluir con esta presentación, si bien las celdas microbianas son poco frecuentes debido a que se acoplan a una tecnología de desarrollo, el potencial de estos dispositivos es enorme, ya que es posible producir energía limpia mediante la explotación de la biomasa que existe en las aguas residuales, domésticas e industriales, por lo que resulta útil para la bioremediación, dado que los productos de valor provienen de materias residuales y microorganismos, que estos se pueden encontrar en forma natural y abundante. Es un método que propone producción de energía limpia y renovable, ya que es energía que se da por medio de dispositivos bioelectroquímicos, los cuales son inagotables y amistosos con el medio ambiente. El desarrollo es esencial para el combate del cambio climático y así limitar los efectos que este provoca en el planeta. De esta manera, dejando atrás el uso de carbón o emisiones de petróleo para la producción de energía, ya que estos métodos producen una gran cantidad de contaminantes. Esta sería nuestra bibliografía. Muchas gracias.